Mi vida dio un vuelco irrevocable con una simple fotografía en blanco y negro publicada en la sección de logros locales del Diario de Valencia. No era solo una imagen, era un testimonio mudo de mi único y más preciado triunfo en medio de un océano de incertidumbre y desdicha. Ganar el certamen de ortografía del Instituto Benicalap no fue solo un mérito académico, fue un faro de dignidad en la niebla de mi existencia. Lo que jamás pude imaginar fue que aquel recorte de papel, aquel instante de gloria efímera, se convertiría en el hilo que destejería la ya de por sí complicada trama de mi vida, arrastrándome de vuelta a un pasado que había luchado con uñas y dientes por superar. Mi origen es una historia común y a la vez desgarradora, arraigada en las calles soleadas de Valencia. Mis progenitores, Ana y Carlos, eran la clásica pareja de universitarios, jóvenes, llenos de sueños y cegados por un amor que parecía invencible. Él, estudiante de Derecho, ella, de Bellas Artes. Un embarazo inesperado a los 21 años actuó como un jarro de agua fría sobre sus planes idílicos. El pánico se apoderó de ellos. Asustados, presionados por unas familias tradicionales que veían el escándalo en ciernes y sintiendo el peso abrumador de una responsabilidad para la que no estaban preparados, tomaron la decisión que marcaría mi destino para siempre, darme en adopción. Así, con apenas unos días de vida, me convertí en un número más, un rostro anónimo en el frío y burocrático sistema de protección infantil de la Comunidad Valenciana. Mi infancia fue un peregrinaje desolador por una sucesión interminable de hogares de acogida. Nunca eché raíces en ningún sitio. Era un niño intrínsecamente callado, introspectivo, que encontraba más consuelo en las páginas de un libro que en la compañía bulliciosa de otros niños. Esa timidez, esa diferencia, me convertía en un blanco perfecto para el acoso sistemático. Los niños más grandes, más seguros, más crueles, el olor de mi vulnerabilidad. Se burlaban de mi rareza, de mis gafas de pasta, de mi vocabulario algo más elevado, de mi incapacidad para responder a sus golpes con otros golpes. La soledad no era solo una compañera, era una capa pesada que cargaba sobre los hombros todos los días, en cada comida silenciosa, en cada noche en una cama que no era mía. Durante años, la pregunta sobre mi origen fue una herida constante. ¿Quiénes eran mis padres? ¿Por qué me abandonaron? ¿Habría hecho algo malo incluso antes de nacer? Ese vacío existencial era un eco sordo que resonaba en cada rincón de mi ser. Finalmente, cuando cumplí 10 años, una familia me adoptó. Los Martínez. Al principio, un rayo de esperanza, puro y cegador, iluminó mi mundo. Por fin tendría un hogar estable, unos padres que me quisieran, un lugar al que pertenecer. La ilusión, sin embargo, fue tan frágil como el cristal. Pronto comprendí que para los Martínez yo era, sobre todo, una partida en sus ingresos. La subvención estatal por acoger a un menor era el motor principal de su bondad. Me trataban con una frialdad funcional, como una responsabilidad más, un mueble incómodo que había que mantener. Me asignaron un rincón en una habitación diminuta y abarrotada que compartía con otros 2 niños que también habían sido adoptados por ellos. El espacio era tan reducido que podía sentir la respiración del de al lado. No había intimidad, no había calidez, no había amor. Era una existencia compartimentada, donde el afecto se medía en estrictas raciones y donde siempre me sentí como un huésped indeseado, un extraño en lo que se suponía que era mi propia casa. El colegio se erigió, entonces, como mi santuario, mi único puerto seguro. Entre esas 4 paredes llenas de mapas y pizarras, yo podía ser alguien. Mi mente podía escapar de la gris realidad y perderse en ecuaciones matemáticas, en leyes históricas, en las reglas intricadas de la ortografía. Me sumergí en los estudios con una ferocidad que nacía de la desesperación. Estaba convencido de que la educación era mi único pasaporte hacia una vida diferente, un futuro donde yo mandara sobre mi destino. Y entonces, en mi último año de instituto, ocurrió el milagro. Tras semanas de estudio obsesivo, de repasar diccionarios hasta altas horas de la noche, me alcé con el primer premio en el concurso de ortografía del Benicalap. La sensación fue eléctrica,
Un torrente de orgullo y validación que limpió por un instante todos los años de dolor. Por primera vez, me sentí visible. Mi nombre, Daniel, mi fotografía y el nombre de mi instituto se imprimieron en el periódico local. Era una fama minúscula, local, pero para mí representaba un monumento a mi propia valía. Esa pequeña nota en la sección de sociedad del diario fue, sin saberlo, mi talismán y mi maldición. Mi madre biológica, Ana, la vio mientras tomaba su café de la mañana. Años después me confesaría, con voz quebrada, que tras firmar los papeles de mi renuncia, una culpa aguda y una curiosidad insaciable se habían apoderado de ella. Me había buscado en vano en registros y bases de datos, hasta que mi nombre, impreso junto a la foto de un joven con una sonrisa tímida y sus mismos ojos, le dio la pista definitiva. Tomó la decisión de romper 18 años de silencio. Consiguió mi dirección postal a través del instituto, una negligencia que aún hoy me parece un abuso, y me envió una carta. Encontrar ese sobre entre el correo habitual fue como recibir una descarga. No reconocí la letra en el sobre. La abrí con manos temblorosas. La leí no una, ni dos, sino 3 veces, incapaz de que mi cerebro procesara las palabras. Se presentaba como mi vio mamá y me pedía, casi suplicaba, que le diera una oportunidad, que le respondiera. Pero lo que realmente me traspasó el corazón, lo que despertó una tempestad de emociones contradictorias, fueron las fotografías que incluyó. Instantáneas de ella y de Carlos, mi padre biológico, sonrientes y abrazados, con el mar de fondo en una playa de Denia. Se les veía felices, exitosos, con sus vidas perfectamente encarriladas. En sus rostros radiantes podía ver, con una claridad dolorosa, mis propios rasgos, la forma de su sonrisa, la curva de sus cejas, la mirada. Mi corazón se encogió en una mezcla explosiva de rabia, confusión y una añoranza tan profunda que casi me dobló por la cintura. Después de días de un debate interno que me consumía, de noches en vela dando vueltas en mi camastro, decidí responder. Necesitaba respuestas. Le planteé las preguntas que me habían atormentado toda la vida. ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaron? ¿Y por qué contactar ahora, después de casi 2 décadas de olvido? Su respuesta llegó cargada de un arrepentimiento que sonaba genuino sobre el papel. Eran jóvenes, estaban aterrados, el mundo les venía encima, no tenían recursos. Decía lamentar su decisión cada día de su vida y que yo siempre había estado en sus pensamientos. Sus palabras buscaban consuelo, pero una intuición visceral, un sexto sentido forjado en la desconfianza, me advertía que había algo más, algo que no encajaba en ese relato de culpa y redención. Luego, vino la propuesta que cambiaría todo de nuevo. Querían, ambos, conocerme en persona. El pánico se apoderó de mí. La idea me aterraba. ¿Qué íbamos a decirnos? ¿Cómo me enfrentaría a los rostros de quienes me dieron la vida y me quitaron un hogar? Pero otra parte de mí, la niña huérfana que seguía clamando por respuestas en el fondo de mi alma, accedió. Con el corazón latiéndome como un tambor de guerra, crucé la ciudad para verlos. Fue el error más grande de mi vida, una decisión cuyo precio emocional pagaría durante años. El encuentro, en una cafetería céntrica, fue de una frialdad glacial. Carlos, mi padre, era un muro de hielo. Me dedicó una mirada rápida, casi de reojo, y luego pasó la mayor parte del tiempo observando a la gente pasar por la ventana. Ana, mi madre, estaba visiblemente nerviosa. Hablaba sin parar, llenando el pesado silencio con anécdotas banales de sus vacaciones, de su trabajo, de cualquier cosa que no fuera el elefante en la habitación, yo. Y entonces, en un momento de la conversación, como si comentara el tiempo, soltó la bomba. Estaban intentando tener un bebé. El mundo se detuvo. Las voces a mi alrededor se convirtieron en un zumbido lejano. Un bebé. Si yo estaba allí, sentada frente a ellos, su hija de carne y hueso. La sangre me hirvió en las venas, y un valor desesperado, nacido del dolor acumulado, me impulsó a soltar la pregunta que me quemaba por dentro. ¿Y nunca, en todos estos años, pensaron en buscarme para ser mi familia? ¿Es que no me quieren?
Soy tan desechable. El silencio que siguió fue espeso, sofocante. Carlos resopló con un desdén que me cortó como un cuchillo. Ana, palideciendo, balbuceó una explicación que me heló la sangre hasta la médula. Me dijo, con voz temblorosa, que este encuentro solo pretendía darme un cierre a mí, para que no me quedaran dudas y pudiera seguir con mi vida. Confesó que mi existencia había sido un secreto celosamente guardado. Ni los amigos más cercanos, ni la familia de Carlos, nadie en su círculo social sabía que ella había tenido una hija a los 21 años. Mi parecido con ella, admitió, era demasiado evidente, un testigo mudo que podía delatar su pasado. Querían una familia nueva, un comienzo inmaculado, sin las manchas de una historia incómoda. Yo solo era el error, la página en blanco que necesitaban arrancar de su libro para poder empezar de cero. Al oír esas palabras, algo se quebró dentro de mí. Todo mi dolor, mi abandono, mi lucha por sobrevivir, se reducía a un trámite psicológico, a un cierre para que ellos pudieran seguir adelante con su vida perfecta. Me derrumbé por dentro, pero por fuera, una rabia fría y nítida tomó el control. Les dije, con una voz que apenas reconocía como mía, cargada de un temblor contenido, que era de una crueldad infinita buscarme solo para aliviar su conciencia. Que mi vida había sido un infierno, pero que yo, a pesar de todo, me había mantenido en pie, y que ellos, con su egoísmo, acababan de dinamitar los cimientos de mi frágil equilibrio. Les grité que no quería saber nada más de ellos, que no era mi trabajo terapéutico hacerles sentirse menos culpables. Me levanté, dejé el café intacto sobre la mesa y me fui, abandonándolos en medio de su hipocresía y su cobardía, sintiendo como sus miradas me taladraban la espalda. Los años que siguieron fueron un lento y doloroso proceso de reconstrucción. La terapia fue mi tabla de salvación, un espacio seguro donde aprendí a desentrañar el ovillo de mi dolor y a aceptar, no sin lucha, que la familia biológica que tanto anhelaba era un espejismo que nunca se materializaría. Tuve suerte, una suerte que nunca antes había tenido, cuando conocí a Sara. Ella llegó a mi vida como un remanso de paz, con su sonrisa fácil y su corazón enorme. Me mostró, con hechos y no solo con palabras, lo que era el amor incondicional, el que no exige pedigrí ni pasados perfectos. Con ella, logré construir una paz frágil pero auténtica, un hogar que no estaba hecho de paredes, sino de complicidad y respeto. Hasta que, de la nada, como un ciclón que arrasa con todo a su paso, llegó un correo electrónico. El asunto era simple: hola, soy Laura, tu hermana. Mi mundo, tan cuidadosamente ordenado, volvió a tambalearse. Laura explicaba que, hurgando en el ático de la casa de sus padres, había encontrado, escondida entre un álbum de fotos antiguo, una imagen de Ana en el hospital, pálida y con un bebé en brazos, yo, justo después de nacer. El descubrimiento la había dejado hecha polvo. Junto a su hermano David, habían confrontado a Ana y Carlos, arrancándoles la verdad a regañadientes, entre lágrimas y evasivas. Laura me había localizado a través de las redes profesionales y se atrevía a contactarme, diciendo que siempre había soñado con tener una hermana mayor y que le encantaría, si yo quería, conocerme. Fue como si el tiempo retrocediera de golpe. Reviví la angustia, la confusión, el dolor de aquel encuentro en la cafetería. Justo cuando empezaba a procesar el tsunami emocional que su mensaje había desatado, llegó otro correo, esta vez de Ana. Usando la dirección que su hija le había dado, me invitaba, casi con urgencia, a una cena familiar en su casa. Alegaba que Laura y David tenían 1.000.000 de preguntas para mí y que sería bueno que por fin nos conociéramos todos. Incluso tuvo el descaro de añadir, como si fuera un detalle sin importancia, que Carlos se portaría mejor esta vez. La hipocresía era tan densa que casi podía saborearla. ¿Por qué ese interés repentino? Querían que, cual animal de feria, les exhibiera mis cicatrices para que ellos pudieran sentir una lástima momentánea y seguir con sus vidas con la conciencia más tranquila. ¿Era yo el trofeo de su redención? Después de una lucha interna feroz, de largas conversaciones con Sara que me sirvieron de ancla, decidí aceptar. No por ellos,
sino por mí. Sentí que necesitaba plantarles cara, dejar claro mi dolor, mi rabia y mi verdad de una vez por todas, aunque fuera la última vez. Fue, como me temía, un desastre absoluto, un ejercicio de cinismo y negación que superó todas mis pesadillas. La cena en su casa de lujo, en una urbanización residencial, fue una farsa grotesca desde el primer segundo. Ana y Carlos se deshacían en una amabilidad exagerada, forzada, como dos actores que hubieran ensayado mal su papel. Estaba claro que querían proyectar una imagen de padres arrepentidos y conciliadores frente a Laura y David, buscando un borrón y cuenta nueva que les absolviera de su pasado. Su comportamiento era tan artificial que resultaba obsceno. Hasta Carlos, el mismo hombre que no me había dirigido la palabra, me hizo preguntas con una sonrisa tensa, fingiendo un interés que jamás había mostrado. Cuando Laura y David, con una sinceridad conmovedora, me preguntaron por mi vida, decidí no guardarme nada. Respiré hondo y me abrí en canal. Les conté todo, sin edulcorantes, el acoso constante, la soledad paralizante, la familia de acogida que me veía como un ingreso, las noches llorando en silencio, la lucha diaria por sentirme merecedor de amor. Fue un relato crudo, desgarrador, pero era mi verdad, la única que poseía. La reacción de Ana y Carlos fue, sencillamente, vomitiva. En lugar de empatía, ofrecieron minimización. En lugar de disculpas, excusas. Seguro que no fue para tanto, Daniel, dijo Ana, con un gesto de incomodidad. Los niños siempre exageran estas cosas. Carlos fue más lejos, lanzando la acusación que llevaba preparada. Me tachó de resentido, de amargado, de querer envenenar a sus hijos contra ellos con historias exageradas. Mientras ellos me negaban, Laura y David me escuchaban con una atención dolorosa. Las lágrimas asomaban en los ojos de Laura, y la incredulidad se pintaba en el rostro de David. Ella me abrazó con fuerza, y él, con la voz cargada de furia, se volvió hacia sus padres. ¿Cómo pudieron ser tan crueles? ¿Cómo pueden dormir por la noche sabiendo lo que le hicieron? Pero mis padres biológicos no cedieron un ápice. Se atrincheraron en su negación, llamándome mentiroso y rencoroso. Ya no pude más. La rabia, contenida durante tanto tiempo, estalló. Me levanté de la mesa, haciendo sonar la vajilla, y les planté cara con una voz que no temblaba, sino que tronaba: «¡Basta ya! Les he entregado mi verdad, les he mostrado las heridas que ustedes me infligieron, y lo único que saben hacer es retorcerla, negarla, hacerme el malo de la película. No quieren enfrentarse a lo que son. Pues muy bien. Quédense con su mentira. Quédense con su culpa. No vuelvan a contactarme jamás. He estado 1000 veces mejor sin ustedes, y tengo la intención de seguir estándolo». Salí de esa casa sintiendo el peso de sus miradas, una mezcla de shock e indignación. El aire de la noche me supo a libertad. Pensé, con toda mi alma, que era el final definitivo. Sin embargo, la vida tenía una última vuelta de tuerca. Días después, llegaron sendos mensajes de Laura y David. Se disculpaban profusamente, no por ellos, sino en nombre de sus padres. Estaban horrorizados, devastados y, sobre todo, profundamente avergonzados. Me contaron que, después de mi marcha, la discusión se había recrudecido. Ana y Carlos se habían negado rotundamente a admitir su culpa, llegando Carlos a proferir la frase más hiriente de todas: «No siento remordimientos». Fue lo que había que hacer entonces. Esa frialdad había sido la gota que colmó el vaso para ellos. Laura y David me ofrecían su apoyo incondicional, su amistad, querían construir una relación conmigo, la hermana y el hermano que nunca supieron que tenían. Agradecí su gesto desde lo más hondo de mi corazón. Su bondad era un faro en la podredumbre moral de sus padres. Pero, tras reflexionar serenamente, les dije que no. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, les expliqué que no deseaba entablar una relación. No era un rechazo a ellos, personas maravillosas, sino un acto de autopreservación. No quería ser la piedra de escándalo que fracturara su familia,
ni permitir que la sombra tóxica de Ana y Carlos se cerniera sobre mi presente, sobre mi paz conquistada a tan alto precio. Les deseé toda la felicidad del mundo y les rogué que me permitieran seguir con mi vida, con la serenidad que tanto me había costado encontrar junto a Sara. Lo entendieron. Hubo tristeza en sus respuestas, una decepción palpable, pero no hubo reproches, no hubo presión. Fue un adiós limpio, respetuoso. Y así, finalmente, pude cerrar ese capítulo de mi vida para siempre. No con el estruendo de un portazo, sino con el susurro sereno de una página que se vuelve. La familia, comprendí al fin, no es un accidente de sangre, sino una construcción diaria, un acto de voluntad y amor. Y yo, Daniel, por fin, me había encontrado a mí mismo y había construido la mía.